A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Finalmente la recusación sigue su trámite. Me refiero en el caso sobornos en el que está involucrado el señor Correa, el señor Glass y otros ciudadanos. Pero claro, hacen un manejo mediático. ¿En qué consiste el manejo mediático? De que la recusación le quita el proceso a los jueces. Y casi, como esa es la idea, esa es la acción mediática de la defensa, más allá que la defensa tiene una serie de recursos que los agotará o pretenderá incluso ir más allá de agotarlos los que están establecidos en la ley. Pero lo importante es que la ciudadanía no caiga en esta angustia, si se quiere. El abogado de la defensa decía la semana pasada, ya ocurrió la vez anterior, cuando presentamos la recusación en una etapa del proceso contra la jueza Camacho. Y resulta que la jueza Camacho siguió conociendo el tema, porque la recusación finalmente no operó y no funcionó. Hoy lo vuelven a hacer contra el tribunal. Y por supuesto, pues notificarán a los jueces, etcétera. Pero primer punto, a la hora prevista, sin que haya variado un segundo, a la hora prevista se instaló la audiencia. De suerte que el efecto mediático que buscaban, ustedes saben que Correa era un tipo de manejo exclusivamente en esta forma de operar, todo mediático. No, es que los migrantes perdieron un vuelo y no pueden regresar luego de haber venido a las vacaciones de fin de año en el año 1996 y el año nuevo 97. Ah, no, pues dijo, un avión de la Fuerza Aérea, un C-130, por ahora los va a llevar nuevamente a España. Y hermanos, los regresamos, que vuelvan y que regresen lo más pronto a su patria, porque aquí les vamos a resolver todos los problemas. Les vamos a dar trabajo, todo. Hicieron incluso la oficina del migrante. ¿Recuerdan ustedes? Por ahí estuvo de paso una señora que también estuvo de paso por el Ministerio de Defensa. Creo que no debe haber quedado ni huella. Una señora de apellido Escudero, si no me equivoco. No sé si estoy en un error, porque hay temas y de personajes que uno se olvida así, al instante. Volviendo al tema mediático, el día jueves, el día miércoles, Correa desde Europa decía, he recusado a los jueces, he recusado al tribunal. ¿Por qué los recusó? Son sus amigos íntimos. Supongo que por eso no. Eso dice la ley. ¿Por qué los recusó? Son sus enemigos personales. ¿De qué forma lo prueba? Que a lo mejor ahí tiene un video donde le pegaron en el piso. ¿Por qué? Eso dice la ley. Estos jueces han fallado en algún tema relacionado con este proceso, con este mismo proceso. Muy simple. Ahí están pues el expediente. No. ¿Tiene algún? No, bueno, pues dice el cónyuge. No, este no es el caso. Parientes cercanos, sanguinidad, consanguinidad o afinidad. No, en ninguno de los casos previstos. ¿Son socios en algo? ¿Tienen acciones? ¿Comparten acciones? No.
¿Han manifestado odio contra Correa? No. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Primero, la semana anterior, hasta el día de hoy que se instaló la sesión, pensaba ganar la batalla mediática, es decir, que el país se entere que él todavía puede operar, como cuando en la hora loca de los sábados ordenaba, esto se hace y esto no se hace. Pero eso está además atado a otro proceso, o mejor dicho, a otra pretensión, el que la gente inicie el cálculo de si podrá ser sentenciado para evitar de que sea candidato. Es decir, pues si no lo sentencian hasta después de un año, podrá ser candidato. Sí, pero supongamos que no se sentencie en todo este año, pero hay una prisión preventiva vigente. Esa prisión preventiva, él va a venir para ir a la cárcel. Estamos seguros que no. Así que este instante la audiencia está en pleno de juicio, está en plena marcha. No hay duda. Lo que se propuso el señor Correa no lo consiguió. A la hora prevista se instaló la sentencia. Hay un asunto bien importante. Supongamos que quiere ser el Cristina Kirchner del Ecuador. Mucho parecido tienen en cuanto a las acusaciones que existen. Porque si hay el caso en Argentina del fiscal, también hay en el Ecuador el caso del general Gabela, el periodista Valdivieso y otros. Así que, si quiere, en cuanto a esta condición de gemelos, hacer lo mismo que la señora Kirchner. ¿Ustedes recuerdan que el año 2013, por uno de los temas de persecución clarísima, algún juez dictó una medida cautelar prohibiendo salir del país al abogado Álvaro Noboa, que se encontraba fuera del país, y dictó una medida cautelar prohibiéndole la salida del país? Se encontraba fuera del país. ¿Qué le estaba diciendo? No vengas porque no vas a poder salir. ¿Qué pretendían con esa medida? De que él no pueda estar presente para inscribirse para la candidatura del año 2013, cuando recién se le habían llevado la Clementina. Que sobre eso hay varios interesados, gente de investigación, etcétera, en lograr clarificar y poner en escena, así como varios temas se han puesto, el tema la Clementina. Claro, en ese instante inventaron vía resolución de que el candidato debería presentarse para la proclamación de su candidatura, candidato presidencial, para la proclamación de la candidatura en las oficinas del CNE. Y ocurre que el ciudadano Álvaro Noboa Pontón vino y se presentó, se proclamó su candidatura. Pero cuando hablo de esa obligación para el candidato a mandatario, estamos hablando de los candidatos a presidente y a vicepresidente. ¿Por qué hay que tomar en cuenta las mismas condiciones para el ejercicio del poder? Porque entre las obligaciones que tiene el mandatario, mejor dicho, el vicepresidente, entre las funciones, hay una específica, aparte de las que le puede asignar el presidente de la República, es aquella de reemplazar al presidente por ausencia temporal o definitiva. Me explico, ¿qué tal si la Constitución dice para ser presidente de la República se requiere tener 40 años de edad, punto, y estar en el goce de los derechos de ciudadanía?
y derechos políticos, por supuesto. ¿Y qué ocurre si se presenta como candidato a vicepresidente un ciudadano que tiene cuya edad es de 25 años? ¿Debería ser calificado ese binomio, sí o no? Pero así de simple. Simplemente no. Porque no podría sustituir al presidente de la República en caso de ausencia temporal y menos definitiva. Porque el ejercicio del poder está en contravía con la norma constitucional. Es muy difícil esto. No, es de simple lógica. Cuando se recuperó desde el punto de vista gubernamental, a eso me voy a referir, el espíritu de Montecristi, que yo personalmente en el espíritu de Montecristi no me estimula en lo absoluto. Peor para hablar del espíritu. ¿Qué espíritu? O sea, por ahí debe haber habido un demonio, no un espíritu. En la consulta popular de febrero del año 18, quedó establecido y en firme aquello que decía que un ciudadano puede ser reelegido por una sola vez. Punto. Todo lo que pretendió Correa rumbo a la reelección indefinida o infinita quedó truncado por varias circunstancias. Pero claro, el presidente Moreno en la consulta popular le preguntó al país si esa disposición debería quedar en firme, es decir, por una sola vez. Así que no hay posibilidad que el señor Correa pueda ser candidato al típico estilo de doña Kirchner, candidato a la vicepresidencia de nadie, menos de la hermana que dicen que puede ser la ungida. Así dicen, pues, ¿no? Más allá de que algunos correístas que me escuchen, el hablar de la posibilidad que la señora Correa Pierina podría sustituirlo bajo la premisa fuerte de decir yo soy Correa, gran cosa, aplausos, gran cosa, yo soy Correa. A propósito de esto, supongo que los tales, los revolucionarios que algún rato cuando se ven al espejo dirán cómo nos tocó venir a defender a esta banda. Es probable que en ellos también el espíritu de descorreizar al Ecuador sea una especie de necesidad para que algún día se laven la cara de estar defendiendo toda esta opereta mafiosa. Así que en ese caso tampoco podría ser candidato. Pero el nuevo vocero de Correa el Menor, me refiero a Correa el Mayor, y estoy usando estos términos porque los usé ya y recogieron en el libro El Gran Hermano los periodistas que lo escribieron, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Ahora el mayor de los Correa, Fabricio, está dando una especie de noticias por la vía de vocería en este nuevo ambiente familiar. El primer ambiente familiar fue el del tongo para los contratos y las prebendas. Eso está claro en la conciencia de muchísima gente por lo que he escuchado. Si ustedes tienen la palabra, pues estimados amigos televidentes, dice que el hermano, el menor, podría ser candidato por los migrantes y que se inscribiría en cualquier parte del planeta. Entonces, él sería, según el Correa de los Mayor, el ariete de esa campaña. De alguna manera, ellos mismos provocan la idea que debería ser asumida por el resto. Quiere decir que si no cuentan con él en el proceso, va a ser un fiasco. Desde luego, no hay duda.
Quiere decir entonces que si sentencian al señor Correa, ha terminado como han terminado otros partidos. No quiero comparar ni de lejos la conducta de los dirigentes de los partidos, pero voy a poner de ejemplo el velasquismo. Terminó el doctor José María Velasco Ibarra, respetado por los ecuatorianos, no faltaba más, y su partido quedó en nada. Desapareció don Asad y desapareció el CFP. Algo quedó con uno de sus hijos que acaba hace poco tiempo también de fallecer, pero fue en una decadencia permanente. Entonces, todo se les viene, pero así como una especie de creciente descomposición. Todo esto que acabo de manifestar apunta a de alguna manera aclarar el tema de la pretensión mediática. Es decir, yo voy a ser candidato de angas o de mangas. Yo voy a quitar al juez, porque el juez no va a respetar mis derechos. Bueno, ¿y qué pasa si es que finalmente, como creo y escucho a mucha gente, podría ocurrir? Llegan hasta el final, lo sentencian, apelan, ratifican y chao, se acabó, se terminó. Nunca más, además es imprescriptible la pena. Imprescriptible. Para que pueda ser liberado tendrá que cumplir la pena que le impongan al señor. Pero ¿cuál es la pretensión? Digo, la pretensión es ir a los organismos internacionales. Vea lo que es la vida. Ustedes recuerdan todo lo que decía Correa de los organismos internacionales, de la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí también hizo algo mediático. Y dijo con desparpajo que le ha costado al país $1 millón conseguir que uno de sus militantes, el señor Pazmiño, sea integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque contra la Corte jamás se pronunció, pero puso a una persona. Sí, pero ocurre que el camino expedito para ir a la Corte es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, pueden ir directamente, pero ir con el patrocinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte es una cosa muy diferente, pues. Entonces, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué se lee en las artimañas correístas, en las argucias, en las... ¿Qué podríamos decir? Otro adjetivo quisiera encontrar, las bribonadas del correísmo. Bueno, me sentenciaron. Un juez al que yo lo recusé, porque le podrían decir, porque no recusó al juez. Sí lo recusé, pues ahora podrá decir. Seguramente esa es la pretensión. Allá apuntan, esa es la pretensión. No hay duda. Este efecto mediático de llenar las redes sociales, los titulares. Yo escuché en más de un medio, escuché a más de un periodista, está en titulares en más de un impreso, que decían, se suspendería la audiencia de juzgamiento en el caso Sobornos. Un impacto, pues, un impacto. Bueno, supongo que hoy, más tarde, mañana, tendrán que informar, y así lo harán, al proceso, o del proceso, de cómo marcha el proceso. Veo que incluso la defensa técnica, como llaman, y está bien, ha resuelto separar la defensa procesal. Uno es el abogado de Correa y otra es la abogada de Alexis Mera. Está bien, pues. Seguramente tratando de, en el ambiente mediático,
¿No será que el señor Mera nos va a contar alguna historia? Que alguien la podía sospechar, pero alguna historia, digo, que alguien la podía sospechar, pero que no la podía imaginar que sea tan temprana o tan pronto. Sí, pues, porque el señor Mera, que fue al Brasil a hablar con los brasileros para que de Glass no pasen, el señor Mera, digo, que hizo este trabajo sucio, ¿no? Hoy debe tener y debe verse en ese espejo de que todo lo que le ofrecieron al señor Glass no lo pudieron cumplir, porque se fue el fiscal que iba a hacer eso, el que lo iba a proteger, porque cambió todo, pues, porque cambió la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. Así nomás están las cosas, estimadas amigas y amigos, y no sé si me corresponda, pero voy a decirlo como una simple y respetuosa insinuación. Hay algunas cuentas de Twitter o en Twitter, en Facebook, en redes sociales en general, que le ponen el drama diciendo como dicen, estar deseosos y ansiosos que vayan a parar en la cárcel los bandidos. Le ponen el drama de que no pasa nada, y eso es una solemne, monumental e insolente mentira y falsedad absoluta. Como que las menciones cuestan y como que por las menciones pagan. Eso es casi incontrolable, pero los hechos nos van diciendo. ¿Ustedes recuerdan cuando el señor Glass decía no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, y repetían todo lo mismo? No hay pruebas y no hay pruebas. Lo sentenciaron, pues. Por último, salieron con el tema de que han pedido una cautelar para el señor Glass y que debía tener arresto domiciliario. ¿Quién le ha dicho? El arresto domiciliario está previsto en casos, o mejor dicho, en una etapa del proceso, no para los sentenciados. O si no, vayan a ver cuántos casos en el Ecuador se han dado. Así que la audiencia sigue su marcha. No ha habido y no han podido torpedear la audiencia y sigue su marcha. Hay un tema que se me ocurre no está del todo evacuado y no ha sido terminado. Cuando la semana anterior la Comisión de Fiscalización no aprobó que pase el proceso al Pleno, con todas estas cosas que se han dicho, solo recuerdo y quiero como una pésimo aporte a la política las palabras del señor Mendoza, que dice que sí, que subalterna, y viendo al foco, que sí, que subalterna, que vino, que no vino, que si él estaba, que le quitaron un asesor, que era coordinador, una serie de incontinencia verbal desordenada. Trataba de justificar que las responsabilidades de la persona que fue a votar. Sí, pero fue el asambleísta Colamarco a votar luego de la excusa de él, pues, si no, no podía ir. Así de sencillo. Y cuando un legislador se excusa, lo primero que se ha de entender que convienen es seguir la línea, pues. No hay vueltas que darle. Entonces quiero terminar solo diciéndoles lo siguiente. Yo no sé si este caso está terminado. La Constitución dice que los legisladores legislan y fiscalizan. Ningún concepto en ley alguna puede violentar el derecho que es un mandato del pueblo para un legislador. Yo no puedo decir, dirá un legislador, llegar a mi provincia y decir, yo quería fiscalizar pero la comisión no dio paso. No, señor. La comisión tiene que resolver el archivo. Resolvió el archivo. Como la comisión de archivo de la señora Carrión y la señora Salgado, en la época del correísmo. Resolvió el archivo. ¿En qué parte de la Constitución dice eso?
¿En qué parte de la Constitución dice eso? Así que se me ocurre que sobre ese tema todavía se va a volver a hablar. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.